Otra práctica, ¿verdad?, que es una doctrina también, como la estuvimos viendo, es la imposición de manos. En el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15 al 18 leemos: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y esta es una doctrina que la hemos visto, es una comisión dada, ¿verdad? Así como la comisión de predicar el evangelio, también está implícita la comisión de la oración para sanar a los enfermos. En Hechos 28:8 nosotros leemos: y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, y le impuso las manos y le sanó. Surgieron en la Biblia milagros sorprendentes, ¿verdad? Hubieron sanidades también sorprendentes, como la que sucedió con el apóstol Pablo. Algunos, pues, en algún sentido tratan de imitar ciertas cosas, y a la verdad, pues, este es el único texto bíblico en donde nosotros podemos ver esto que está sucediendo aquí. Había un mover de fe enorme ahí, y la gente le dijo a Pablo que orara por los delantales y los paños, y estos llevaban los paños y los delantales a los enfermos a las regiones donde Pablo no había podido ir, pero se los llevaban, y la gente se sanaba, algo completamente extraordinario. En Hechos 19:12, ¿verdad? Y cuando leemos el 11 y 12 dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Y lo leo del contexto desde el 11 para saber que va a quedar claro el punto de que no hay ningún hombre que tenga el poder para sanar. Hay autoridad, el uso ilimitado del nombre de Jesús, pero sabiendo que es Dios el que sana. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Yo, si hay algo que he aprendido, es que nadie puede limitar la fe de los creyentes, ¿verdad? Yo veo lo que hace poco leímos en la clase anterior, la mujer del flujo de sangre. Ella dijo: si tan solo toco el borde del manto del maestro, seré sana. Mire qué fe más impresionante. Ahí no tiene nada que ver nadie en el asunto. Está la fe del que cree, y está el que provoca los milagros, el que provoca las sanidades. Aquí no hay intermediario alguno. Aquí estamos viendo en esencia el poder de la fe. Lo que Jesús mismo dijo: y estas señales seguirán a los que creen. Aquí vemos una creyente, sencillamente que se cansó de gastar dinero y de ir a médicos y perdió todo, y que escuchó que había un Jesús que tenía el poder de sanar. Y en medio de toda la multitud no le importó su condición física en la que andaba, y se metió entre la multitud, apiñándole, la apretaban y todo, pero con una cosa en su mente y en su corazón: si tan solo toco el borde del manto del maestro, seré sana. Se acercó y lo tocó. Jesús dijo: ¿quién me tocó? Maestro, otra gente te aprieta, y tú dices: ¿quién me tocó? No, me tocaron de una forma diferente. ¿Cómo lo sé? Poder fluyó de mí. Entonces podemos ver aquí estos milagros que están fuera de serie, para poder más o menos entender el nivel de la necesidad y el nivel de la fe del pueblo, que hasta los paños y la ropa y los delantales
se las llevaban a los enfermos y la gente se sanaba. Son cosas que tienen que ver con fe, ¿verdad? No está establecida una doctrina para hacer estas cosas, pero la misma fe del creyente se mira en la historia bíblica que ha producido, ¿verdad? Porque Jesús mismo lo dijo, sin fe es imposible agradar a Dios, y con fe puede moverse cualquier tipo de montaña. Pero dejemos bien claro que la fe es el vehículo, lo necesitamos nosotros. Esa fe viene por el oír, por la palabra de Dios y por estar claro entre las verdades bíblicas y quién opera realmente las realidades de los milagros y las enfermedades es Dios. Versículo 11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Dios mismo y nosotros que somos los medios, porque estamos en algún sentido dentro de la familia de Dios. Otro punto importante es que a través de los dones del Espíritu se puede también manifestar, ¿verdad?, estas sanidades. Cuando nosotros vemos en 1 Corintios 12, vamos a leer primero el versículo 4, luego el 9 y luego el 11. Dice el versículo 4, ahora bien, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Cuando pasamos al versículo 9, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Y estamos viendo en operación dones de sanidades, ¿verdad? Que el apóstol Pablo los está mencionando, que están en el cuerpo de Cristo. Y cuando leemos el versículo 11, porque la lista sigue, ¿verdad? Hacer milagros, profecía, pero cuando leemos el versículo 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que por A, B, C, motivo, razón, estamos viendo en la Biblia que las personas deben de conocer estas realidades, ¿verdad?, bíblicas, para poder tener la fe y recibir la sanidad que ha sido provista a través de la muerte y la resurrección de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pues es ahí donde opera cuando usted lee la Escritura, y la Escritura es la que libera esa fe para que usted pueda en algún sentido recibir estos beneficios. Ahora bien, pasamos al punto que debemos, unos puntos importantes que debemos recordar con respecto a la sanidad. Ya estas cosas son actitudes, ya estas cosas tienen que ver cuando hay pecado, ¿verdad? Estas son las cosas aquí que también no las podemos dejar de la mano. Las vamos a ver, y las otras son las leyes naturales, que tampoco las podemos dejar pasar de la mano, ¿verdad? Porque hay que ver esto para caminar en sabiduría. Bien, la primera cosa entonces que debemos tener claro es que ¿qué pasa cuando un cristiano se enferma? ¿Qué motivos están en el escenario cuando un cristiano se enferma? Bien, primeramente sabiendo que la enfermedad es del diablo, este es el punto número uno, ¿verdad?, que queremos resaltar. No significa que este punto número uno, que cuando alguien se enferma es porque todos están en este punto número uno, pero no debemos descartar el punto número uno, de manera que en el punto número uno queremos decir que la enfermedad se puede dar en la vida del creyente. Cuando vamos a Gálatas capítulo 6, versículo 7 y versículo 8, leemos: no os engañéis, Dios no puede ser burlado,
Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Aquí resaltamos un carácter de Dios. Gémula, Señor de las recompensas. Entendámoslo de esta forma. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y este texto dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y deja claro, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Uno de los factores, y quiero más o menos llevarlo de este punto así. Es cierto que los pecados de un creyente fueron perdonados cuando él recibió a Cristo como su Salvador. Pero esto no le da el derecho de vivir como a él le plazca y hacer cualquier cosa que él desee en contra de la voluntad de Dios. Sabe que tiene que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. En Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Entonces, si siembra cosas que no son correctas, esas cosas son las que cosechará. Entonces, cualquier pecado, seguimos en el punto, sabemos que Dios perdona nuestros pecados, y cualquier pecado que nosotros hayamos cometido, si oramos a Dios y lo confesamos y pedimos perdón, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero las consecuencias de nuestros actos, las consecuencias de nuestros pecados no son irreversibles. Dios nos puede perdonar un pecado, pero las consecuencias de este pecado nosotros vamos a tener que enfrentarlas, confrontarlas. ¿De qué estamos hablando? Bueno, prácticamente yo podría decirle, si un cristiano tiene una debilidad, cae en un desliz, comete fornicación o adulterio, y con la persona que lo comete tiene sida, esta persona puede arrepentirse, esta persona puede venir con una plegaria con todo su corazón contrito y humillado, pidiéndole perdón al Señor para que perdone, y le va a perdonar. Pero la consecuencia del contagio lo va a tener que vivir en carne propia. Y algunos superhéroes espirituales dicen, pero si él tiene fe para ser sanado. Bueno, y es que ahí donde a veces yo comparto esa fe religiosa con la fe bíblica. La fe bíblica me dice a mí que debo de obedecer y no participar en el pecado de adulterio y fornicación. Mi fe está orientada en eso, y eso me trae muchos beneficios. Versus a alguien que diga, bueno, comete el pecado, tiene sida, el Señor oro, perdona y luego también me sana más adelante. No veo sentido en llegar a estos puntos tan extremistas, cuando la fe verdadera bíblica me dice que no cometa adulterio ni fornicación. Pero si a un caso, dice Pedro, ¿verdad? Llegan a suceder estas cosas, ¿verdad? Podemos venir. Nuestra comunión con Dios puede restaurarse inmediatamente. Dios está dispuesto a perdonar todos los pecados que cometemos cuando los cometemos y cuando confesamos con sinceridad. Pero no quiere decir que no asumiremos las cuentas de nuestro pecado. Y entonces hay que restaurar primeramente la relación, porque todo esto le llevó producto de una desobediencia, y la desobediencia trae un pecado, y el pecado abre las puertas para las consecuencias. Y es ahí donde nosotros verdaderamente debemos de estar bien claros en estos puntos. Pongamos otro ejemplo. Si una persona cristiana
también tiene una debilidad, le paga mal a su esposa, o tal vez no está casado, pero es un adulto y se mete con una menor y tiene relaciones con una menor, la ley lo va a penalizar por meterse con una menor. Ajá, y si el padre de esta menor es un inconverso y llega con una pistola y lo mata. Las consecuencias de este pecado tiene que arrastrarla él con la privarse de su vida, pero también se está arrastrando a todos, a su cónyuge, a sus hijos en el caso de estar casado. El dolor de una madre al experimentar estas cosas. O sea, las consecuencias de los actos no las vamos a quitar de encima. ¿Por qué? Dios mismo lo dice. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrara, eso también segará. Porque si siembra para su carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. No estoy diciendo con esto que Dios no es un Dios amoroso, no es un Dios milagroso, no es un Dios de poder, no es un Dios de sanidad, no es un Dios de milagro. No, para nada no estoy diciendo eso porque lo es. Pero la distorsión del pueblo cristiano es tan grande por falta de conocimiento. Oseas 4:6 dice que el pueblo perece porque le falta conocimiento, le falta instrucción. El cristiano, la gracia del Señor para el cristiano no es licencia para pecar. Estamos llamados a vivir en santidad, en buscar reflejar el carácter de Dios en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Y por esa razón, cuando estábamos leyendo Santiago, decía que si el hombre pues tenía pecados, sus pecados le serían perdonados, ¿verdad? Y la oración de fe sanaría al enfermo. No hay nada en que eso sobrenatural y milagroso pueda suceder, pero eso no le quita las consecuencias de sus actos. Y aparte de eso, el aprendizaje que la persona tiene que tener, el tomar tales decisiones y incurrir en ese tipo de pecado, tiene que darle una lección a las consecuencias de la vida. Muchas veces esas consecuencias posiblemente le van a llevar a la muerte, va a ser salvo, tener un arrepentimiento, pero se va a ir antes de tiempo y quizás en la forma que Dios no lo ha planificado. Por otro lado, si es un cristiano que tiene debilidades con el alcohol, es cristiano pero cayó en una debilidad, no ha llegado a la madurez, busca el alcohol como refugio, cuando la Biblia dice no os embriaguéis con vino, sino más bien sed siendo llenos del Espíritu Santo, y corre tras emborracharse. Y usted sabe el libro de Proverbios que dice que el que se emborracha anda buscando pleito. Y el que anda buscando pleito, lo que anda buscando es un ojo morado, o que le den un mal golpe y que lo dejen inválido, lo dejen en un hospital. Todo incurre gastos y luego usted no puede trabajar, y entonces el dinero y la familia, o sea, todo incurre un sinnúmero de cosas de las cuales necesitamos sabiduría para estas cosas. La palabra de Dios nos exhorta, ¿verdad?, a que someteos pues a Dios, y eso es estar de acuerdo y constante en la palabra de Dios, en intimidad con Dios, viviendo la palabra. Someteos pues a Dios, resistirá al diablo y el diablo va a huir de nosotros. Pero con los ejemplos que estamos poniendo, esta gente no está queriendo resistir al diablo. Hay dos formas de ser tentado: que el tentador venga y le tiente y que usted vaya a buscar la tentación. Entonces, cuando usted va a buscar la tentación, usted es culpable en el 100% de todas las cosas que anda buscando, y lo que siembra eso cosecha. Ahora puede ser el otro punto, que es lo que vamos a ver más adelante, que usted esté bien, el tentador viene, pero usted tiene que resistir, ¿verdad? Y van a haber ocasiones en que el diablo va a querer poner tropiezo en la obra, en su vida, porque usted está viviendo íntegramente, y le va a querer poner un tropiezo y tal vez con enfermedad. Esto es distinto a lo primario, pero no podemos descalificar el punto número 1. Porque muchos solo quieren echarle la culpa al diablo y decir que como yo sirvo al Señor y estoy bien, desde que acepté a Jesús las cosas no me van bien. Y a veces verdaderamente estamos incurriendo en faltas que no deberíamos estar incurriendo, que son cosechas de siembras por inmadurez. Así que en una condición de estas, de pecado,
puede abrirse una puerta a la enfermedad y entonces una persona prácticamente podría llegar a este punto de obtener enfermedad. Entonces, ¿qué dice Santiago capítulo 4:7? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él irá de vosotros, acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Y dice, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Así que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, con este punto principal de las obras de nuestros actos que pueden producir pecados y abrir puertas y que la enfermedad pueda venir. Ahí yo aconsejo a cualquier persona que alinee su corazón y sus pensamientos al corazón de Dios, que se humille bajo la mano poderosa de Dios, que se arrepienta verdaderamente de su pecado, que clame por misericordia por la consecuencia de sus actos, fortaleza para poder en algún sentido seguir perseverando, ¿verdad? Cuando ocurre en esto y esperar pues su sanidad. El otro punto sería, una vez que ya entendimos este punto, sería el otro, el de usar la sabiduría que Dios nos ha dado, observando las leyes naturales de la salud. Por ejemplo, una dieta balanceada. Enfermedades hoy en día como enfermedades del corazón que tienen que ver con el consumo de mucha grasa. La grasa obstruye las venas, las arterias, y entonces la sangre ya no fluye fácilmente, lo que hace que el corazón trabaje doble. El corazón es una bomba que expulsa sangre, y en esa sangre que expulsa va oxígeno, y el oxígeno va a la cabeza y a todas las regiones del cuerpo. Pero también extrae, ¿verdad?, la sangre que ha dejado el oxígeno y vuelve a pasar en esa bomba por el corazón y por filtros, haciendo ese trabajo, ¿verdad?, constante de mover la sangre y purificar la sangre con todos los órganos, los riñones y estas cosas. Pero cuando no comemos saludable, comemos solo por comer, para llenarnos, y uno tiene que comer para nutrirse, no para llenarse. Hay personas que prefieren una Coca-Cola y una semita que les llena más que tal vez un plato de frijoles y arroz, y entonces se meten 4 panes y el fresco y se sienten llenos y empanzados, pero ahí no se están alimentando ni se están nutriendo. Ahí la Coca-Cola está haciendo estragos, el pan está haciendo estragos. Y cuando comemos exceso de grasas, estaba diciendo yo entonces que se obstruyen las venas y el corazón entonces trabaja a un ritmo que no es el correcto, se esfuerza más, y ahí es donde vienen los problemas del corazón. Problemas de la presión, ¿verdad?, que le llaman presión alta, presión baja. Todo producto de esto por una mala alimentación. De repente va al médico y ya está enfermo, y Dios mío, sáname. Y entonces la sabiduría y la diligencia como cristianos, ¿dónde está? Usted está buscando la enfermedad y está buscando la muerte. Y aquí el diablo no está haciendo absolutamente nada. Y posiblemente usted ni esté pecando en nada tampoco. Ni punto 1 ni punto 2. Usted de repente sencillamente está caminando sin sabiduría, sin ver las leyes naturales. Y entonces aquí hay que aprender a comer. Hay que aprender a nutrir, no importa que no sea mucho, pero que sustente nuestro cuerpo. Podemos observar otra ley natural de vestirse apropiadamente de acuerdo al clima. Tiempo de verano usted puede andar en camiseta, pero en tiempo de frío usted necesita cubrirse. Esos cambios de temperatura producen también virus y enfermedades. En otras regiones como Estados Unidos hasta nieva. Y no vayan a andar ahí en camiseta de playa. Ahí hay que protegerse, han hecho calefacciones y todas las cosas para protegerse. El no cumplir estas cosas es problema y entrar en enfermedades. Nótese, si usted no tiene los principios de flotar, usted va a una piscina, se mete a lo hondo, si no tiene los principios de flotar, usted no puede nadar. ¿Cómo se va a tirar ahí? Es que yo tengo fe de que no me voy a ahogar. O sea, distorsiones, hermano, ya al grado de este punto del estudio ya no deben de estar en su vida. Esa distorsión de la fe. No, yo no puedo nadar, pero no me voy a ahogar. El Señor, ¿verdad? Si usted no puede flotar, se ahoga, mi amigo.
Y esto sucede con toda esta lista que yo podría estar dándole aquí, de falta de sabiduría. Así, esas obras del adversario de distorsionar la fe de los cristianos, de torcer las escrituras para que no crean lo correcto, esa es obra del adversario también. Así que vístase apropiadamente con el clima. Tome descanso suficiente. Si usted es esclavo del trabajo y si usted es un pastor o líder y es esclavo de la obra del Señor, usted está mal, porque usted tiene que tener el reposo en la presencia del Señor y tener su descanso. Dormir sus 8 horas correspondientes. Comer a las horas del día, porque si no va a generar un producto, azúcar en la sangre. Ese descontrol alimenticio. Descanse lo suficiente, observe las leyes de la limpieza, especialmente hoy, pues, un pueblo que no es educado en limpieza. Imagínense el tiempo de pandemia en el que nos encontramos, donde hay que usar gel, donde hay que lavarse las manos a cada rato. Uno no puede andar de superhéroe diciendo de que sin lavarse las manos va a comer y hay gérmenes y hay esto y hay lo otro. Entonces las leyes de la limpieza son importantes también, ¿verdad? Una de las cosas que, aparte de las leyes naturales, son lo que Primera de Pedro 5:7 y Filipenses 4:6 nos enseñan, ¿verdad? De repente a no preocuparnos, a no tener temor, a aprender a echar la ansiedad al Señor, porque si no lo hacemos, esto produce un estrés. Y el estrés produce en el sistema nervioso un cambio y se altera y hay enfermedades, dolores de cabeza por estrés, tantas cosas, ¿verdad? Que se pierden la paz cuando nosotros estamos viviendo de esta forma. En 1 Pedro 5:7 nosotros leemos: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nótese como una ansiedad, nótese como un estrés, como una preocupación puede producir una enfermedad. Y aquí estamos viendo que no es el diablo que está atacando. Preocupaciones por deudas, preocupaciones, bueno, imagínense tanta tela que cortar aquí. Preocupaciones por deudas. ¿Y quién es el que se mete en deuda? ¿Quién es el que quiere obtener las cosas antes de tiempo? Que no ahorra para comprar sus cosas en su tiempo y a precio más bajo, que tiene que pagar 4 y 5 veces y después no tiene ni cómo pagar, y esas preocupaciones, ¿quién se las busca? Uno. Lo que está buscando son estreses, lo que está buscando son ansiedades, preocupaciones. Entonces prácticamente vivir buscando la enfermedad. Y después, Dios mío, sáname. Son cosas que el pueblo cristiano deberíamos de tener bien claras, ¿verdad? Para poder vivir sobriamente y para poder vivir con sabiduría en esta tierra. Por deudas, por querer cosas que no están a su alcance, tal vez porque quiere entrar en el evangelio de la prosperidad, porque necesita dinero, y eso trae una ansiedad y una frustración, eso no trae paz. Muchos por eso usan la diaria, y la chica menor de Honduras están metidos en cosas ahí porque su fe no está fundamentada. No hay sistema de raíces correctos, no hay preparar su corazón de la tierra, no hay permanencia, fundamento bueno en Cristo Jesús, no hay madurez. Entonces, arrastrado por cualquier corriente filosófica, cualquier cosa de estratagemas de hombres que usan con sus astucias las artimañas de error para ser presa. Cuando miremos el otro tema de mayordomía y prosperidad, usted se va a dar cuenta que uno puede ser esclavo de los acreedores, de aquellos que le ponen en oferta las cosas para que usted quede
pagando ahí un artículo 3 veces el precio y ser esclavo de alguien que le está llamando a cada rato porque no pagó la cuota en tal fecha, que ya lleva 2 cuotas acumuladas, 3 cuotas acumuladas, y luego el estrés y cómo hago y la vergüenza de que le vayan a traer el artículo y que ya no tiene lo que quería, que me llevaron el televisor, la radio, usted se esconde, usted miente, usted... Su cristianismo botado a la basura, su testimonio botado a la basura. Hermanos, este tema de que vimos anteriormente, de los frutos para madurar, lo dije en esa clase y lo menciono ahorita, porque estamos hablando con lo que tiene que ver con esto, ¿verdad? Necesitamos madurar. Y maduro vamos a entender entonces que hay que tener sabiduría, como lo estamos viendo para las leyes naturales, las leyes de la limpieza y echar nuestro afán y nuestra ansiedad. También cosas como controlar nuestra lengua. La lengua nos meten en problemas, ¿no? Cómo vivir quieta, paz, reposadamente, con salud mental, con salud emocional, con salud física, si nosotros de repente con nuestra boca nos metemos en problemas. El corazón del sabio, dice Proverbios 16:23, hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves y suavidad al alma y medicina para los huesos. Y en Proverbios 18:21 dice, del 20, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Yo conozco personas que para conseguir dinero se meten en unas historias, en decirle a la gente, viera que estoy enfermo, no tengo cómo comprar las medicinas. Y ahí ve usted, ¿verdad?, que lo aliente con la palabra. Y en vez de hacer eso, usted le cae en la red de ellos y le dice, tome para que compre las medicinas. Y cada vez que usted habla con esas personas, siempre están enfermas, siempre están pidiendo. Tenga mucho cuidado con eso, porque la lengua tiene poder. Lo que usted confiesa, al final usted puede tener lo que está confesando. Al final le puede sobrevenir una enfermedad de la cual usted tenga que arrepentirse. Y no va a haber ni dinero ni nada para poder salir de ella. Y si no hay dinero, pues solo le resta una, Dios. Pero como mentiroso para obtener dinero, usted siempre va a estar diciendo, fíjese que estoy enfermo, viera cómo he pasado. Con el simple hecho de conseguir dinero. No, hombre, usted tiene que ser honesto. Si usted es un cristiano honesto y usted está pasando por una situación difícil, usted se aboca o a su familia o a un hermano maduro o el pastor maduro en la fe en decirle, pastor, estoy pasando una crisis enorme, ayúdeme, hermana, ayúdeme, no tengo que comer, las cosas son la verdad. Y entonces alguien puede ayudarle, pero usted no tiene que andar usando sus labios de mentira para conseguir en base a mentiras las cosas que usted obtiene, especialmente diciendo que tiene enfermedad. Yo he conocido a esas personas, he tenido en mis congregaciones de esas personas. Personas que dicen, mi niña está enferma, la llevamos del doctor y se enojan con el doctor porque el doctor le dice que está sana. Y se vienen inventando enfermedades que vienen del doctor para conseguir dinero a través de medicina. Nunca compran las tales medicinas. Los hijos siempre están enfermos por conseguir dinero. Y qué tristeza, qué verdadera tristeza. Necesitamos la fe. Y fe es acción. Necesitamos la fe para actuar conforme a lo que la palabra dice, con mucha sabiduría. Que sí vamos a ver, va a ser el punto que está aquí de la Santa Cena, ¿verdad? Especialmente lo que 1 Corintios 11, del 27 al 30 habla acerca de tomando indignamente la Santa Cena. Porque hay que discernir el cuerpo del Señor, ¿verdad?
y tomar la Santa Cena dignamente. El apóstol Pablo, cuando se refiere a este punto en particular, dice que muchos han experimentado enfermedad por tomar indignamente la cena del Señor. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 27. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. La palabra duermen aquí es que muchos han muerto. Si bien es cierto, Jesús dijo las instrucciones de que participáramos de la Santa Cena en los elementos representativos del pan como el cuerpo de Cristo y el vino como la sangre derramada en la cruz del Calvario. Y hacerlo en memoria de Él. Esto es como recordar el sacrificio. Es como predicarnos el Evangelio una vez más para poder vivir centralizados en el Evangelio. Pero esto no debe ser una costumbre como la que sucedió en los Corintios. Los Corintios armaban después de un tiempo, distorsionaron dignamente el comer el pan, el cuerpo del Señor y la sangre, y crearon en algún sentido juicio para ello. Lo habían hecho como parranda, ¿verdad? Como una comida ahí y que hasta glotones había muchos de ahí que comían y no le dejaban comida a los demás. Y bebían y se embriagaban porque el vino era vino fermentado. Y en el ritual judío, no sé si se ven como 7 copas de vino para celebrar la cena con corderito y todas esas cosas. Yo estuve en alguna ocasión participando una vez en una santa cena de eso. Y quería conocer cómo era la cosa. No se preocupe, no salí borracho de tanto vino ni nada de cosas. Yo tuve que parar ahí un poco, ¿verdad? Las cosas. Realmente no me pareció muy digno lo que se estaba sucediendo ahí. El detalle es que los corintios llegaron a cometer esos graves errores de celebrar la cena del Señor de esa forma, y lo que hacían era una parranda y una glotonería, ¿verdad? Y entonces el apóstol Pablo se refirió a ellos: no, hombre, si esto no se trata de venir aquí de comer, coman en sus casas, hombre. Porque a la hora de participar del cuerpo aquí más bien le dejan sin comer a la gente ni participar del cuerpo de Cristo. Como lo hacían en el Antiguo Testamento también con las especias amargas y todo, cuando el ángel de la muerte iba a pasar. Todo es representativo del Cordero, pero también debemos hacerlo porque Jesús nos dijo que lo deberíamos hacer para reconocer que nuestra vida necesita cada día la santidad y la dependencia de Dios, del Espíritu Santo, y que cada vez que discernimos el cuerpo del Señor es para santificarnos cada día más, que su obra redentora en la cruz del Calvario no es en vano, porque la gracia del Señor no es licencia para pecar, ¿verdad? La gracia del Señor está ahí porque nos ama, pero quiere que perseveremos en la santidad. Por otro lado, muchos piensan que cuando se va a hablar de comer dignamente la Santa Cena del Señor es haber tenido una semana, porque esto de la celebración de la Santa Cena, la Biblia no dice cuántas veces, sino que hacerlo en memoria de mí cada vez que lo practiquen, ¿verdad? Algunos lo practican una vez al año, otros 2 veces al año, otros trimestralmente, ¿verdad? 4 veces al año, otros mensualmente. La Biblia no dice cuándo, pero hay que practicarlo. Pero cada vez que practicamos tenemos la oportunidad de reconocer la obra redentora de Cristo y acercarnos más a la santidad y reconocer nuestros pecados para vivir de una mejor forma. Pero es ahí donde cada vez que se practica, por ejemplo, si es una vez al mes, no sé si algunos la practican semanal o no,
Pero es ahí donde algunos piensan que en ese mes, si se portaron bien, si estuvieron bien de la mano del Señor, caminando puros y dignos, son en algún sentido aptos para tomar la cena del Señor o la Santa Cena, ¿verdad? Y los que no vivieron de repente de la forma que los demás vivieron, están como descalificados para participar de la Santa Cena. Muchos lo interpretan así, lo hacen ver de esa forma y hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque entonces se pierde verdaderamente el contexto del sacrificio en la cruz del Calvario. Verdaderamente Cristo murió por los pecadores. Y nosotros vemos que vamos a tener luchas siempre en nuestro cuerpo, porque mientras nuestro cuerpo no sea glorificado, hasta vamos a fallarle al Señor muchas veces. Y entonces fallarle al Señor significa que usted va a tomar indignamente y no va a participar de la Santa Cena, de un privilegio que Dios nos ha dado y que dijo que lo hagamos cada vez que lo hagamos en memoria de Él y que podamos discernir el cuerpo de Cristo. Nótese que una persona que posiblemente crea eso, entonces nunca va a ser partícipe de la Santa Cena. Va a tratar de ser lo mejor y siempre va a fallar, y esa falla le va a decir que entonces no va a tomar la Santa Cena. Por otro lado, el que trató de hacerlo mejor, pero no lo hizo todo el tiempo, todo el mes, en algunas pecó, pero dijo, no, yo no he pecado, así que voy a tomar. Ese más bien tiene problemas, porque número uno, está mintiendo, no todo el mes estuvo bien. Dos, hay prepotencia y orgullo en él. Está actuando como el hijo pródigo mayor. ¿Recuerda la historia del hijo pródigo? El menor pidió la herencia y la despilfarró. Claramente cualquiera lo juzga, hasta el hermano mayor, y dice, este deshizo la. Y el hermano mayor se quedó en casa, él es el bueno. Pero cuando él regresa, el hijo pródigo, usted mira la verdadera actitud del corazón del hijo mayor. Cuando lo bañan, lo lavan y le da el anillo, el hermano mayor se enoja cuando el criado le cuenta. ¿Y qué pasó ahí? ¿Vino con la herencia de mi hermano? No, hombre, vino todo chuco, pobretón, y tu papá más bien hizo un cordero el mejor para hacerle fiesta. Y saltó lo que había en el corazón de él. Enojo, furia, odio. Todavía le reclamó a su papá. A mí nunca me has dado un cabrito para comérmelo con mis amigos. Su actitud estaba mal y aparentemente el que estaba en sumisión y obediencia, pero cuando oímos de la abundancia del corazón habla la boca, y cuando oímos hablar al hijo mayor nos damos cuenta de que no se fue a despilfarrar la herencia, pero estaba en una condición mala de pecado. Y es aquí donde muchas veces la persona que cree que todo el mes ha estado bien a la hora de recibir la Santa Cena, él es digno y los demás, él es puritano y los demás son imperfectos. Ese no es el sentido de recibir dignamente la Cena del Señor. El contexto correcto es que si hemos fallado, tenemos la oportunidad de arrepentirnos y de ser cada día mejor. Si de ese mes una semana fue fatal, pero la otra fue más o menos, y la otra en victoria, y la otra todavía con luchas. Al discernir el cuerpo del Señor en la Santa Cena para tomarlo dignamente, debemos tener un corazón contrito y humillado, de reconocer nuestras debilidades y que le necesitamos a Él. Y que tenga una actitud de perdóname, Señor, y me arrepiento honestamente antes de ser partícipe. Y eso es tener que tomar la Santa Cena dignamente, sin prepotencia, sin orgullo, sin altiveces, porque todas esas luchas, todos las bregamos, pero al final no podemos tomar la Santa Cena si primeramente no nos arrepentimos y nos ponemos a cuentas con Dios. Y yo creo que, a decir verdad, cualquiera de las personas que participamos en la Santa Cena del Señor, todos tenemos algo en común. Le fallamos al Señor. Seguimos cometiendo errores, pecamos. Y entonces nunca recibiríamos la Santa Cena si se tratara en el contexto de que tenemos que estar bien todo el tiempo. Pero Él dijo, haced esto en memoria de mí, discerniendo el cuerpo de Cristo, discerniendo el sacrificio en la cruz del Calvario, para que nosotros peleemos la buena batalla de fe contra el pecado. Y aunque a veces tenemos nuestros deslices, nos arrepentimos y Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados.
y poder hacerlo de una forma limpia delante del Señor, reconociendo que necesitamos de Él cada día más, y entonces venir a sus atrios, como dice la Escritura, confiadamente ante el trono de su gracia, para alcanzar el oportuno socorro. Y es ahí donde nos ponemos a cuentas, y es ahí donde podemos tener un corazón transparente, sincero con el Señor, y es ahí donde tomamos los elementos de la Santa Cena, discerniendo bien lo correcto del cuerpo de Cristo, para seguir perseverando, para ir de la mano de Dios lo más cerca que podamos al 100%, hasta llegar al otro tiempo donde podamos ser partícipes de la Santa Cena. Aquí hay dos puntos, ¿verdad?, para finalizar el tema. Uno de ellos es las condiciones que cumplir para recibir sanidad. Si bien es cierto, lo que dice aquí, hay que interpretarlo de una forma bien correcta, ¿verdad? Porque aquí dice, debemos hacer una rendición absoluta a Dios y una consagración al 100%. Bueno, si la actitud del corazón siempre está queriendo hacer lo bueno, pero hay áreas que no, en nuestra carne, nuestro corazón debe ser puro. Llegar a estos estándares aquí, en algún sentido, a veces se miran inalcanzables y a veces se miran imposibles, y verdaderamente no hay quien pueda llegar a estas condiciones para cumplir su sanidad, ¿verdad? Siempre nosotros tenemos que bregar con ciertas situaciones, pero eso no significa que no se puede llevar una vida de victoria todo tiempo y todo momento cuando usted ya es una persona madura. Las personas maduras llevan menos luchas, menos pecados en algún sentido, gozan de ciertas mejores como de su salud, porque entienden leyes naturales, entienden todo. Hay una madurez que les permite en todo el entorno cuidarse tanto física, emocional y espiritualmente, ¿verdad? Pero como este es un proceso, si usted lo lee desde ese punto de vista y dice que hay que ser un corazón puro y consagración para poder mantener y retener su sanidad, usted se va a defraudar, ¿verdad? Porque va a decir entonces, yo soy presa fácil de la enfermedad, ¿verdad? Tiene que ver con la madurez. Cuando alcanzamos la madurez, entonces estamos en algún sentido más fáciles para poder mantener nuestros cuerpos sanos, tanto como dije en el aspecto físico, emocional y espiritual, ¿verdad? En el espiritual, día a día con el Señor, en la palabra, permaneciendo, en lo físico, las leyes naturales, las leyes de la limpieza, en lo emocional, ¿verdad? Las cargas, el estrés que pueda producirse por no echar delante de Dios nuestra ansiedad y no dejar de vivir preocupadamente. Y el otro punto es, ¿por qué muchos santos verdaderos no son sanados? Pues aquí habla de enfermedades, enseñanzas falsas, ¿verdad? Y si bien es cierto, si usted no conoce la verdad, si usted no está plasmado en la verdad, usted está ignorante de la verdad, usted fresa fácil de la mentira, del engaño del adversario, entonces usted no puede manifestar su sanidad y esto le puede venir. Algunos dicen la expresión, si es tu voluntad, Dios. Y bien es cierto que la voluntad de Dios la acabamos de ver bíblicamente desde el principio, que la voluntad de Dios siempre fue que tuviéramos salud. Siempre proveyó sanidad en el Antiguo Testamento, ha provisto sanidad en el Nuevo Testamento a través de la cruz, de la muerte y la resurrección, ¿verdad?, de Jesucristo, el escenario de la cruz, y entonces está provista. Pero por eso manejamos los puntos que manejamos para ver en qué áreas muchas veces fallamos y qué es lo que ha producido que el cristiano haya experimentado una salud. Puede ser una negligencia a las leyes naturales, ¿verdad?, en los cambios de clima, en la forma de comer y esas cosas. Pero si es el aspecto espiritual, también no lo podemos dejar a un lado, ¿verdad? Cuando estamos en actitudes de rebelión, en actitudes de que
abrimos puertas, pues, y la enfermedad puede tocarnos. Pero ahí es donde la Escritura dice, someteos pues a Dios. Y es ahí donde usted deja cualquier otra cosa y se vuelca a Dios de todo corazón, se somete a su palabra, resiste al diablo y el diablo al final termina huyendo, ¿verdad? Y es ahí donde usted puede ser la persona que disfrute de su sanidad. Bueno, amados hermanos, para concluir entonces, todo cristiano necesita saber que tiene autoridad sobre Satanás en el área de su propio cuerpo. Desde que Jesús pagó el precio para la salvación y tomó de regreso nuestras enfermedades al infierno, nosotros tenemos la promesa que podemos vivir y no morir cuando el diablo quiera, ¿verdad? Sino cuando sea la voluntad del Señor. Sin embargo, tenemos una obligación para llevar a cabo a fin de caminar en salud divina, reconociendo las leyes naturales, reconociendo las de limpieza, reconociendo la salud emocional, ¿verdad? Para no caer en este estrés, echando toda la buena ansiedad, lo repetimos nuevamente, y necesitamos tomar cuidado de nuestro cuerpo, mantenernos cerca del Señor, ser obediente a su palabra y siempre andar en amor. Amados, hemos concluido la clase de sanidad divina y no será hasta la próxima clase que estaremos viendo mayordomía y prosperidad. Dios les bendiga.